muchísimas gracias por las amables palabras de mi buen amigo, el doctor Ortiz. No les voy a decir todo aquello que ya dije ayer de mis agradecimientos, porque siguen siendo absolutamente veraces. Hablo desde el corazón cuando ayer uno de ustedes me preguntaba: ¿y qué le parece a usted la República Dominicana? De esas preguntas que se hacen de cortesía, ¿verdad? Y inmediatamente, mientras me la hacía, yo decía, bueno, ¿cómo voy a explicarle a este hombre hasta qué punto me siento honrado por venir aquí? Y lo primero que le dije es, mire, de la República Dominicana se pueden decir muchas cosas, pero yo diré, desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo, que es el lugar donde uno tiene que venir a aprender lo que es la hospitalidad. Son ustedes extraordinariamente hospitalarios y hacen que un españolito se sienta como en casa, con un enorme cariño que demuestran en cada movimiento y en cada palabra. Se lo agradezco profundamente a todos ustedes. Y ya directamente de lo que yo tengo que hablar es de una parte muy, muy específica de todos estos trastornos de la salud de la mujer desde el punto de vista vaginal, como es la atrofia vaginal y su enfoque terapéutico. Me viene muy bien hablar de esto en un día tan importante como el de hoy. Yo no sé si ustedes recuerdan que hoy es el día de San Jorge. Jorge es un nombre muy común en Europa, lo hay en todos los idiomas, también en mi lengua materna. En mi lengua materna se dice Yurgi o Gorka, Yurgi en euskera antiguo, Gorka en euskera más moderno, pero ambos, igual que Jorge o George en inglés, viene de Yorgos, y Yorgos del griego es el agricultor, el que cultiva la tierra, el que saca la riqueza de la tierra. No me digan que hay un nombre más bonito que ese. Pues es San Jorge, el día 23 de abril, el día que le dedicamos al Día Internacional del Libro. Les recuerdo que son aquellos trozos de Internet que uno puede tener en casa, tocar, oler, pasar página por página, y que nos salvan en resucitación cardiopulmonar de muchas otras cosas que son muy importantes, pero que no deben excluir a las bibliotecas. Porque la inmensa mayoría de los problemas de la humanidad vienen por la falta de información, o si ustedes quieren por la ignorancia, o si ustedes quieren por la falta de educación. Porque el elemento fundamental de desarrollo de los pueblos y de las personas es la educación. Tampoco es mío, es de Nelson Mandela, y sabía muy bien cómo hacer revoluciones desde la cárcel, a través de la educación y de la información. En el día de hoy yo me propongo hablar de muchas cosas y voy a tratar de hacerlo con esos objetivos que me planteo desde el principio para que ustedes los tengan en la cabeza y después puedan tomarme en cuenta si no los he cumplido al final de mi ponencia. Pretendo, para empezar, conceptualizar ese nuevo diagnóstico, ese nuevo cuadro sindrómico que ya ha sido presentado, pero además quiero establecer las adecuadas formas de abordaje y tratar de traerles las nuevas propuestas terapéuticas con las tradicionales formas de tratamiento, revisar la seguridad de todas ellas y además tratar de establecer algunos posicionamientos internacionales. Y eso lo voy a hacer con una agenda. Ustedes ya saben que yo suelo ponerles la agenda, sobre todo para que los que se duermen y se despiertan de repente en el punto quinto puedan sentirse conectados de todas formas. Si van a dormirse, no cabeceen porque se les ve, y yo me siento muy poco satisfecho. Sea como fuere, ustedes ya saben que el concepto de vulvovaginitis es algo muy antiguo y que está perfectamente superado. Mis ponentes anteriores, mis compañeros anteriores, el doctor León y el doctor Vargas, han hablado con fruición de las infecciones como una nueva forma de ataque de este tema del que yo les voy a hablar hoy. Las vaginosis van mucho más allá, se han relacionado de forma más consistente con el comportamiento sexual, pero en realidad, la inmensa mayoría de las vaginitis o las vaginosis que ustedes ven en consulta, que todos vemos en consulta, no son la consecuencia de la actividad sexual, sino son la consecuencia de la disbacteriosis, de las alteraciones de la flora vaginal. Y hoy es un error decir flora vaginal.
en la medida en que ya sabemos que la inmensa mayoría de las cosas que suceden en la vagina no tienen que ver con el reino vegetal. Lo que pasa es que está muy feo decirle fauna vaginal, ¿verdad? Porque uno piensa que allí según va a encontrar un corzo, una serpiente y un jabalí. En realidad hablamos de microbiota, porque somos mucho más elegantes. Pero flora vaginal es un error conceptual, hay que hablar de microbiota. Y desde ese punto de vista podríamos ir avanzando en el diagnóstico y llegar a lo que realmente supone el tema desde un punto de vista general en la endocrinología del climaterio, que es el síndrome genitourinario de la menopausia. Por primera vez en muchos años, las 4 revistas más importantes que se ocupan de estas cosas publicaron al mismo tiempo, en el mismo número de cada una de las 4, publicaron la nueva terminología que venía avalada por este montón de expertos, que fueron los que se reunieron durante meses para llegar a una situación de consenso en la que finalmente establecían que a lo largo de la vida del climaterio de la mujer, de manera universal, y esto es lo que diferencia al síndrome genitourinario de la menopausia del síndrome climatérico, no todas van a tener trastornos vasomotores, pero todas van a sufrir de la vagina. Antes o más tarde, todas las mujeres de manera universal, con el climaterio en profundidad, avanzando 10 o 15 años, van a sufrir algunos de los problemas que tienen ustedes señalados en la diapositiva y que son los que recoge el síndrome genitourinario de la menopausia. El más importante de ellos es el que condiciona el término de síndrome, porque es la unión de signos y de síntomas. Y esos signos y síntomas estaban recogidos perfectamente en la documentación de la definición del síndrome, de tal manera que había lo que ustedes quieran considerar, una disminución de las secreciones, una sensación de sequedad vaginal que llevaba a la sensación sintomática de sequedad, todos esos síntomas y signos que tenían un nexo común y que ya nos avanza cosas para el diagnóstico, como decía muy bien esta mañana el doctor León, que es que todos están soportados por un pH mayor de 5. Amigo mío, algo tan sencillo como medir el pH vaginal. A ver, por favor, a la industria farmacéutica, dejen de regalarnos bolígrafos. Todos hemos puesto una tienda de golosinas con una tienda de bolígrafos al lado, con los bolígrafos que nos regalan los de la industria farmacéutica. Todos nos regalan bolígrafos de diferentes colores. Regálennos papelitos para medir el pH. Regálennos esas cajitas pequeñas, eso es un, ¿cómo le llaman? Un gadget muy importante para los ginecólogos. Los papelitos tornasolados que utilizábamos en el colegio, ¿se acuerdan ustedes? Los que íbamos al colegio y utilizábamos en los laboratorios de química. ¿No han ido al colegio, al laboratorio de química? ¿No han utilizado el papel tornasolado para medir el pH de las soluciones? Sí, seguro que sí, algunos sí. ¿Alguien más que yo? ¿No se hace en la red dominicana? Sí, hay alguno que sí. Bueno, pues esos papelitos es un magnífico gadget porque nos va a ayudar a comprender la fisiopatología del síndrome genitourinario de la menopausia, en la que nadie sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Por dónde empezamos? Por donde ustedes quieran. Me da igual por dónde vayan a empezar, pero al final siempre llegan al mismo sitio, como les explicaba ahora mismo el doctor Vázquez. Probablemente la alteración de la microbiota es la consecuencia, entre otras cosas, de las malditas duchas vaginales. Entre paréntesis, yo le he declarado la guerra a Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, en el colmo de la argucia del marketing, vende velas con olor a su vagina. Y es más, preconiza los lavados vaginales como técnica detox. A ver, no hay nada detox de ninguna forma, ni por vía oral, ni por vía vaginal, ni por vía anal, porque el organismo no está intoxicado y se le puede detoxicar, desintoxicar con duchas vaginales. No sea usted majadera, aunque sea Gwyneth Paltrow. Le he declarado la guerra en las redes sociales y mantenemos un pourparlers desde hace muchos años. Las duchas vaginales están contraindicadas siempre, a no ser que medie un tratamiento médico específico. Nunca deben ser una forma de higiene. Y tenemos un problema en Europa terrible con parte de la cultura hispanoamericana que considera que manchar la ropa interior es una forma de vaginitis. No altere usted su microbiota. No haga duchas vaginales como parte de su higiene. ¿Usted se higieniza el recto cuando va a defecar? No, se lava el ano, pero no el recto. Cuando usted se suena los mocos, no se mete hasta detrás del cornete posterior el pañuelo. No, usted se suena los mocos. Permítanme ser muy gráfico, pero valga la explicación para contravenir la idea de que las duchas vaginales deben servir como parte de la higiene íntima para ti, mujer, en esos días.
vaya usted a la porra. Porque al final lo único que hacemos es alimentar las consultas de los ginecólogos. Y todo comienza en la mujer mayor por el déficit de estrógenos. Esto es un hecho. Pero le den ustedes las vueltas que le den, al final se produce una alteración de la microbiota, hay una disminución del consumo de glucógeno, con lo cual hay una disminución de la resultante metabólica del consumo de glucógeno, que es la aparición de ácido láctico, que es precisamente el responsable del aumento del pH, porque si no hay ácido láctico como consecuencia del consumo metabólico de glucógeno por parte de la microbiota, no hay otra cosa que alteración del pH y comienza a desencadenarse el problema. Todo esto comenzaba, fíjense, con el déficit estrogénico, que es el que mantiene estable la historia. Ya no les voy a decir si además tenemos radiación ionizante o radioterapéutica, ¿verdad? Si además tenemos traumatismos con cuerpos extraños que son cada vez más frecuentes. Es muy común en Europa lo de los juguetes sexuales, que se instala la mujer en la vagina y el mando lo lleva el marido cuando van de cena por ahí y juguetea con el mando mientras ella pena a la pobrecita en público, porque eso les debe poner mucho. Bueno, pues los juguetes sexuales también alteran la microbiota porque habitualmente no son adecuadamente higienizados. Y estos producen muchos traumatismos a cuerpos extraños o trastornos endocrinológicos como la diabetes que predispone. Pero curiosamente, de todas esas alteraciones no infecciosas, solo el 25% de las mujeres consultan por atrofia vaginal. Y eso es muy poco. Y llegamos aquí a lo de la ducha vaginal, ¿verdad? Las duchas vaginales no solamente han demostrado que no son beneficiosas, es que han demostrado que son inadecuadamente maliciosas, hasta el extremo de que son capaces de producir absorción por vía vaginal de algunos de los productos con los que se alimentan las duchas vaginales y que alteran la dinámica metabólica de las mujeres. Y esto no lo digo yo, esto está descrito en la literatura, porque las mujeres que utilizan duchas vaginales tienen un incremento de exposición al dietilftalato, que produce alteraciones metabólicas por vía sistémica. Por lo tanto, pongámosle un punto negro, pongámosle bola negra a las duchas vaginales y a toda la venta de productos vaginales detox de Gwyneth Paltrow. ¿Cómo se aborda lógicamente lo que tiene que ver con la vagina? Básicamente, todas las alternativas terapéuticas van a pasar evidentemente por tratamientos vaginales. Fundamentalmente porque el problema es consecutivo en alteración vaginal. Y les voy a pasar una diapositiva que me gusta mucho para que ustedes vean hasta qué punto los primeros tratamientos, los lubricantes y los hidratantes, que no tienen nada que ver, me lo escucharán decir varias veces a lo largo de mi charla, los hidratantes sirven para la vagina, los lubricantes sirven para el sexo. Si no hay sexo, no hay por qué utilizar lubricantes, sexo el que sea, en compañía de otros, ella sola, quien sea. Si no hay sexo, no hay lubricación. Los hidratantes sirven para tener la vagina bien, aunque no haya sexo, y son cosas completamente diferentes. Pero les he traído una diapositiva que diferencia muy bien los hidratantes de los lubricantes, y quiero que vean conmigo las diferentes composiciones que tienen los que están en el mercado español. Se los he puesto poquito a poco para que vayan tomando nota rápidamente, porque son más de 150 compuestos. Y supongo que irán leyendo rápidamente en la diapositiva conmigo. Los hay de diferentes marcas, con diferentes pHs, los hay con diferentes composiciones. ¿Están tomando nota? Bien. Me gusta mucho porque al final la resultante es que finalmente lo que necesitamos es regenerar los epitelios, porque el componente fundamental del que me han pedido que yo hable es de la atrofia. Y para eso podríamos señalar la fundamentación teórica que nos proporciona el ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene ante sí la posibilidad de hacer una disminución significativa de la sequedad vaginal con significación estadística. Y estos son estudios prospectivos. Es un producto seguro y efectivo. Es uno de los componentes fundamentales del colágeno, el ácido hialurónico, como ustedes saben. Y hay precisamente óvulos vaginales que tienen diferentes industrias que mejoran significativamente los síntomas vaginales. Bien, de otra parte está un producto que antiguamente se viene utilizando en los últimos 7.000 años por parte de los monjes tibetanos. Ellos se daban cuenta desde tiempos inmemoriales que los tigres de Bengala, cuando peleaban por las hembras, en la época del celo, cuando se hacían heridas,
los propios tigres de Bengala se frotaban las heridas contra esta planta que es la centella asiática. Hoy tenemos extracto de células madre de centella asiática incorporados a muchos tratamientos vaginales, que lo que hacen es producir un incremento de la actividad fibroblástica y producción de colágenos tipo 1 y tipo 3, que son los que dan elasticidad a la vagina. Solo por eso, porque tiene una acción antiinflamatoria, cicatrizante y regeneradora, la combinación entre ácido hialurónico y óvulos vaginales con células madre de centella asiática podría ser una buena forma de hacer. Pero dado que han sido tan amables de copiar todas las composiciones de lo que yo les he mencionado antes, de los diferentes productos hidratantes y lubricantes, quiero darles 4 tics, cuatro trucos para establecer cuáles son buenos y cuáles son malos. Está todo en la literatura, no es invención mía. Miren, este es un trabajo precioso de Nick Panay, un australiano con el que yo tengo muy buena relación, que lo que hace es discriminar, disecar todos los hidratantes y lubricantes, y lo primero que hace es confirmar cuál es la relación de osmolaridad que tienen todos ellos. La osmolaridad para ser utilizada en la vía vaginal tiene que estar entre 200 y 600 miliosmoles. Y el pH tiene que estar entre 3,5 y 5. Flaco favor le voy a hacer a una vagina, si la quiero regenerar, con un producto que tenga pH 7. Si la mujer ya tenía pH 6 o pH 8, que yo le añada un pH básico, sin llevarle a la acidez, lo va a terminar de desastrar. Pues bien, estos individuos, Nick Panay, de la mano, han hecho un análisis de la osmolaridad de todos los productos hidratantes y lubricantes que hay en el mercado. Y se han dado cuenta, oh sorpresa, que todos los que tienen ustedes enmarcados en azul están fuera de rango fisiológico para la osmolaridad. Vamos a ver qué hay con el pH. Pues miren, para el pH lo mismo. Todos los que están enmarcados en azul o se pasan o no llegan. O están por encima de 5 de pH o están por debajo de 3,5. Amigo mío, ya tenemos 2 criterios cuando nos vengan los delegados farmacéuticos a contarnos lo del sorbitol y el ácido hialurónico. Oiga, dígame usted la osmolaridad de su producto. Y ahora dígame el pH de su producto. No tiene usted medida la osmolaridad y no tiene usted medido el pH y espera que yo confíe en un producto del que no conozco la osmolaridad ni el pH. Vamos mal. ¿Por qué? Porque finalmente lo natural es lo mejor. Y la vagina comienza en su desarrollo de síndrome genitourinario de la menopausia y atrofia por la pérdida de estrógenos. Luego, por tanto, los estrógenos, da igual los que ustedes usen, son el producto perfecto para iniciar la recuperación de la atrofia. Este es un trabajo publicado por unos buenos amigos, Franklin Spitia, un buen colombiano, que lo que hicieron fue comprobar cuáles eran mejores, si los óvulos de estriol o los estrógenos conjugados equinos, que eran muy conocidos en los Estados Unidos. Y lo que vieron fue que en el tiempo de estradiol era menor, en el caso de estradiol era menor el tiempo de desaparición de los síntomas. Y además, lo más importante, que ninguno de todos los tratamientos estrogénicos, a ver por favor que se enteren los oncólogos, llevaba a ninguna paciente a la hiperplasia o al adenocarcinoma endometrial, porque no hay forma de inducir un adenocarcinoma endometrial o una hiperplasia solo con estrógenos por vía vaginal. Repito, no hay forma de inducir hiperplasia endometrial o adenocarcinoma endometrial mediante un tratamiento con estrógenos por vía solo vaginal. Y esto sería bueno que lo recordaran los oncólogos cuando tratan a nuestros pacientes de cáncer de mama con inhibidores de aromatasa y les dicen que tienen contraindicación para los estrógenos por cualquier vía. Pues miren, vamos a revisarlo. Cuando yo pongo tratamiento por vía vaginal a una mujer con atrofia de la menopausia, con atrofia profunda, con un síndrome genitourinario de la menopausia, les sugiero que la dosis ideal es de un comprimido de 10 microgramos cada día durante 14 días como dosis de ataque, que tampoco es mucho. Inmediatamente después le digo, mantenga usted ese mismo comprimido 2 días por semana el resto del año. ¿Vale? Eso nos lleva a que en el primer ataque le estoy dando 140 microgramos. Y en el segundo ataque, confirmen conmigo, 2 de 10 por 50 son 1000 microgramos. Si yo me pongo a hacer cuentas, me salen 1140 microgramos, que son
1,14 miligramos repartidos en total durante 12 meses. ¿Alguien me puede enseñar un solo trabajo de investigación que haya demostrado un solo efecto secundario sobre el endometrio o sobre la mama con la administración de 1,14 miligramos de estradiol natural a lo largo de 12 meses? Porque eso es lo que estamos usando. Y sin embargo el oncólogo le dice, ¿estás loca, Maripili? ¿Te quieres matar con ese tratamiento del ginecólogo? Y entonces yo le digo al oncólogo, oye, por favor, ¿eres capaz de hablar más de 2 minutos seguidos sin repetir idea de lo que son los estrógenos por vía vaginal? No, ¿verdad? Pues no hagas comentarios tendenciosos porque no son adecuados, no son científicos y lo único que hacen es alterar la relación médico-paciente que yo venía haciendo con tu paciente oncológica a la que desprecias profundamente. ¿Qué hay de las recomendaciones internacionales? Pues miren, cuando se usan estrógenos, dice la International Menopause Society, no yo, cuando se usan estrógenos a baja dosis por vía vaginal, los progestágenos no son requeridos. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de proteger el endometrio. Punto pelota. Ya está, no merece más comentario. ¿Cómo se trata el síndrome genitourinario de la menopausia? Pues miren, nosotros hicimos una revisión bibliográfica estableciendo los niveles de recomendación de acuerdo con la escala GRADE, con un trabajo que hicimos con el doctor Santiago Palacios, que además, curiosamente, y ahí lo tienen ustedes a su disposición porque tienen ustedes la cita y la pueden copiar, pero estaba perfectamente afirmado por una revisión Cochrane que se había hecho inmediatamente antes, que decía que los estrógenos, por ejemplo, los estrógenos en tabletas versus placebo, eran capaces de mejorar todos los síntomas que formaban parte del cuadro de síndrome genitourinario de la menopausia. Pero fíjense, con una odds ratio, atención, de 12,97. O sea, la locura de veces por encima del 1,0 como diferencia fundamental. Y curiosamente, la misma revisión Cochrane decía, oiga, no incrementan ustedes el grosor endometrial. Cuando den tratamiento vaginal con estrógenos no tienen que revisar el endometrio. Pueden hacerlo si están carentes de fondos y le quieren sacar más dinero a la señora con una ecografía vaginal, pero es contrario a la ética y no se justifica porque el intervalo de confianza integra la unidad y, por tanto, es la demostración estadística de que el grosor endometrial no se ve modificado, queridos oncólogos, por los estrógenos por vía vaginal. Y no solamente eso, es que tenemos pruebas fidedignas de la revisión Cochrane que los estrógenos por vía vaginal mejoran el índice de maduración de las células vaginales y, oh sorpresa, sin efectos adversos no ya sobre el endometrio, sino tampoco sobre la mama, porque el intervalo de confianza, ven ustedes, C12 77.09, se extiende extraordinariamente e incluye la unidad. Si incluye la unidad no es significativo estadísticamente y, por tanto, no hay que hacer ninguna precaución extra con la mama cuando estemos administrando estrógenos por vía vaginal. No hay efectos adversos sobre el endometrio ni sobre la mama, ni efectos adversos generales. ¿Por qué? Porque, una vez más, en verde, el intervalo de confianza incluye la unidad. Y les digo más, ¿cómo de bien reciben las mujeres ese tratamiento? Dice la revisión Cochrane, muy bien, se adhieren brutalmente, porque en las 2 primeras semanas ya observan extraordinaria mejoría de su sintomatología y vean ustedes que tienen un nivel de percepción con odds ratio de 2,69, un incremento de la adherencia de 169%, respecto de lo que veníamos haciendo antes. No está mal los viejos estrógenos, que son muy baratos. Ya, oiga, pero es que yo me he comprado un láser. Joder, no me va a decir usted ahora que no voy a poder utilizar el láser. Claro que puedo utilizarlo. Se ha puesto de moda y no tengo nada en contra del láser. Todos tenemos un láser, por supuesto, y hay que sacarle rendimiento, pero vamos a utilizarlo con cabeza. ¿De verdad mejora la situación? Pues miren, sí, ya tenemos biopsias antes y después que mejoran extraordinariamente el grosor de la mucosa vaginal. El tratamiento con láser ha demostrado con histología, con histopatología, con biopsias antes y después, incluso con solo 2 meses después de tratamiento, que mejora la mucosa vaginal. Con biopsias múltiples. ¿Y en base a qué? En base a que mejoramos el consumo de glucógeno, la presencia de glucógeno en células cargadas
de las papilas de la mucosa vaginal, y no solamente eso, sino que tenemos estudios de microscopía electrónica que justifican el incremento de los corpúsculos intracitoplásmicos que aumentan el contenido de glucógeno. Por tanto, hay correlación no solamente histopatológica, sino de microscopía óptica y de microscopía electrónica. Y entonces los nuevos diseñadores de los láser emiten una hipótesis que dicen que el aumento de la temperatura inmediatamente por debajo de los niveles térmicos que producirían daño y quemadura son capaces de estimular la producción de colágeno, que es la proteína fundamental para darle elasticidad a la vagina y mejorar los pliegues que se han perdido. Tiene sentido, porque tiene correlación histopatológica. Y esto mejoraría la función sexual, doctor Neiro, porque ya hemos demostrado que la vagina mejora ya, pero ¿esto mejora la función sexual? Ahí los italianos nos han sacado ventaja. Y ya ven ustedes que mi amigo Marco Gambacciani, muy preocupado por la salud sexual, ha dejado prácticamente la terapia hormonal y ha focalizado todas sus estructuras de investigación en el láser. Se ha puesto a mirar y no solamente dice que sí, sino que mejora ya a las 4 semanas la función sexual, se mantiene a las 12 y se mantiene más allá de las 24 semanas. Claro, porque hacer estudios prospectivos de más de 24 semanas tiene su aquel y tiene su coste. Pero mejora la función sexual el uso del láser después de haber demostrado que histopatológicamente mejora la vagina. No está mal. ¿Y alguna novedad podríamos añadir a esta historia? Pues hombre, a mí se me ocurre que novedades tendrían que ser aquellas que son capaces de mejorar todo esto. Para empezar, como hemos demostrado, tendría que ser un estrógeno natural, que fuera último metabolito para evitar transformaciones, que tenga baja afinidad por la mama y el endometrio para tranquilizar al oncólogo y para decirle a la señora que no va a tener efectos secundarios, a poder ser que tuviera mínimas dosis, que tenga selectividad por los receptores genitourinarios. Recuerden que además hay múltiples receptores androgénicos, que veremos más tarde. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama estriol y ya lo hay en el mercado y ya ha sido probado. Y tenemos, fíjense, nada menos que, déjenme mirar, desde 2012 tenemos ensayos clínicos prospectivos hechos en España con estriol por vía vaginal, en los que pretendíamos no solamente medir la eficacia, sino la seguridad y la aceptabilidad de las pacientes. Y comparábamos, sensu estricto, como debe de hacerse, el producto en cuestión de estriol con placebo, en 50 microgramos por gramo de aplicación, con la misma textura y la misma homogeneidad para el placebo y para el producto. Y lo utilizábamos en tratamientos de 3 a 4 semanas y hasta 12. Mejoró la maduración del epitelio vaginal, disminuyó brutalmente el pH vaginal. ¿Qué quiere esto decir? Que administrar estrógenos por vía vaginal vuelve a donde estábamos al principio, que es la vía más natural y la vía más correcta de abordaje del síndrome genitourinario de la menopausia. Oiga, pero ha mencionado usted que en la vulva, y sobre todo en el territorio de las 2/5 partes de la vagina que están más externas, recuerden que embriológicamente la vagina tiene un doble origen. De una parte están los tubos de Müller, sí, pero sin receptores, ahí no se siente ni se padece. Lo importante está en el introito, que es la parte de profundización del ectodermo, de invaginación, nunca mejor dicho, del ectodermo, porque la vagina tiene 2 orígenes. Incluso las mujeres que tienen ausencia de vagina tienen un pequeño esbozo ectodérmico porque les fallaron los tubos de Müller. ¿Recuerdan ustedes el síndrome de feminización testicular? El síndrome de Morris, que son chicas con cariotipo 46XY que tienen testículos intraabdominales y no tienen útero ni vagina, corrijo. No tienen las 3/5 partes superiores de la vagina, pero sí tienen la parte del ectodermo, la pequeña invaginación, que es la guay, donde está el mejunje, donde está el super guay, ya me siguen, ¿verdad?, que está llena de receptores androgénicos. ¿Cómo? Sí. Y ahora hemos diseñado una nueva forma de administración intravaginal de andrógenos con un nuevo concepto de Fernand Labrie, recientemente fallecido lamentablemente, porque es un tío que revolucionó la endocrinología y creó el concepto de intracrinología, de tal manera que él demostraba que como los andrógenos, homenaje al doctor Jorge Vargas, como los andrógenos van disminuyendo incluso en los chicos más sanos de forma incuestionable a lo largo de los años de la vida, para todos. Los maridos que les digan que sus erecciones a los 50 son como a los 20,
Mienten como bellacos. No sé, en lo de la fidelidad no entraré en el tema ese, porque todos los varones somos infieles, pero ninguna mujer. Entonces debe ser que todos vamos a por 3, hay 3 en la República Dominicana, 4 en España, porque todas las mujeres niegan la infidelidad y los varones, las mujeres la asumen siempre. O sea que no me casan los datos estadísticos, pero bueno, vamos a dejarlo. En cualquier caso, este concepto de la interginecología supone que la administración de dihidroepiandrosterona por vía vaginal actúa directamente sobre las células implicadas en la aparición de los receptores androgénicos, con la consecuencia de que mejoran todos los dominios de los cuestionarios de salud sexual que se le practican a las mujeres cuando se utilizan contra placebo. Vean ustedes que mejora el deseo sexual. Cuando yo les pongo andrógenos por vía vaginal, mejora el deseo. No es que mejore la vagina, que también. Mejora el deseo sexual. Mejora todo lo que tiene que ver el arousal, la estimulación previa. Mejora, por supuesto, la lubrificación. Mejora, atención, la capacidad de orgasmos. ¿Pero cómo? ¿Que esto es mágico? Pues sí, debe ser mágico. Porque mejora la satisfacción. Estamos en doble ciego contra placebo, ¿eh? Mejora la disminución del dolor y mejora el total score, la puntuación global del índice de función sexual de las mujeres que son tratadas con andrógenos por vía vaginal. Ya, claro, pero ¿y si mi paciente tiene cáncer? Porque usted no sabe cómo es mi oncólogo. ¡Ja! Bueno, ya hemos hablado de unas cuantas cosas, pero vamos a profundizar un poco más. Y vamos a profundizar con los protocolos de la clínica Cleveland, que están aprobados por la FDA y que están aprobados por la Sociedad Americana de Oncología. Y dicen ellos, miren, en los pacientes que tienen tratamientos sistémicos para el cáncer de mama, la FDA tiene un montón de productos aprobados para el tratamiento de la vía vaginal, de la mejora vaginal del síndrome genitourinario de la menopausia. Aprobados por la FDA, señor mío. Y hay un saco, incluso algunos por vía oral, ¿verdad? No vamos a entrar. Los hay por vía vaginal y los hay por vía oral. Y dicen ellos mismos que los estrógenos por vía vaginal se han demostrado efectivos y seguros como una opción en el tratamiento de estas pacientes. Y dicen además, oigan, también los andrógenos administrados por vía vaginal son perfectamente efectivos en el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia, entre pacientes con cáncer, amigo mío. Eso sí, debe usted utilizarlos con mucho cuidado después de hablar con su paciente, y de formar al oncólogo. Y no tengo nada en contra de los oncólogos médicos, que hacen una labor terrible y que además la hacen a pesar de sus propias emociones, porque tiene que ser muy difícil conseguir no empatizar con sus pacientes, sobre todo cuando muchos de ellos tienen una sentencia de muerte con el primer diagnóstico. A mí me parece que eso es admirable. Yo estuve 2 años reorganizando la unidad de patología mamaria de mi hospital y a los 2 años salí por piernas. Una vez que parí el protocolo, me fui de allí por piernas porque no era capaz de tolerar la emoción que me producía que una señora con 17 años de supervivencia de su cáncer de mama me viniera a contar, porque finalmente me venía a contar que había ido a la comunión de la nieta, que era lo más importante de la consulta, y me dijera, ay, por cierto, doctor Neiro, ¿por qué no me mira el hombro? Que tengo un poquitín de dolor. Y yo le pedía una radiografía y no tenía hombro. Tenía un murruño metastásico que hacía que se enterrara a la señora 3 meses más tarde. Eso yo no era capaz de soportarlo. Y me fui a los 2 años de la patología mamaria por no tener suficientes soportes emocionales para asumir esa circunstancia. Vaya, de aquí mi reconocimiento a los oncólogos, pero fórmense un poco en tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia, ¿verdad? Porque además las mujeres ahora sobreviven a su cáncer de mama y se ven obligadas a perder masa ósea y a hacer osteoporosis. Recuerden ustedes, el cáncer de mama es el cáncer que más eventos relacionados con el esqueleto tienen, muy por encima del mieloma múltiple. Tráiganme otro día a hablar del tema y se lo demuestro. De tal manera que a esas pacientes, según la Sociedad Norteamericana de Menopausia y la International Society para Estudios de Salud Sexual con cáncer de mama,
dicen ellos, que se puede utilizar en las mejores condiciones, porque claro, hay mujeres que tienen mejores condiciones y mujeres que tienen peores condiciones dentro de su cáncer de mama, pero se pueden utilizar tratamientos hormonales locales. Sociedad Internacional para el Estudio de la Disfunción Sexual, Sociedad de Menopausia Norteamericana para pacientes con cáncer de mama. Y dice, además hay un montón de tratamientos no farmacológicos. Claro que sí, hay un saco de todos ellos. Pero recuerden que los lubricantes y los hidratantes hemos aprendido a usarlos en función de la osmolaridad y en función del pH. Y además hay tratamientos farmacológicos, algunos de los cuales dicen, coño, otra vez estrógenos vaginales, anillos vaginales, estradiol, 17 betaestradiol de hidroepiandrosterona. O sea que la North American Menopause Society para pacientes con cáncer de mama asevera lo que decía el doctor Neiro, claro, y dicen además que hay unas guías clínicas que nos permiten llegar al diagnóstico de hacer una gradación de tratamientos, entre los cuales también está el láser, y fuera de indicación también tendríamos los componentes vaginales de testosterona, no de hidroepiandrosterona. Y evidentemente hay muy diferentes mujeres con cáncer de mama. Tendríamos que analizar cada caso, porque hoy ya los estudios de biología molecular nos permiten personalizar el tratamiento e individualizar las pacientes con cáncer de mama. Y hay incluso algunas revistas oncológicas que lo que hacen es tratar de ofertarnos algoritmos de decisión. Y ellos mismos, los oncólogos, dicen, estén ustedes tranquilos porque no hay cambios, no hay significación estadística, y se la señalo, no hay significación estadística cuando se comparan los niveles hormonales antes y después del tratamiento hormonal vaginal en pacientes oncológicas. Pues ya está. Si no tenemos modificación del endometrio, si no hay modificación sobre los efectos adversos en la mama, si no hay efectos adversos generales y no hay modificaciones del perfil general, quiere decir que los estrógenos son seguros, no hay ninguna duda. Y esto nos llevaría a analizar la evidencia. Y en ese trabajo que yo les he mencionado antes, que está publicado y que ustedes lo pueden obtener de manera gratuita entrando directamente en el Climateric, tienen ustedes que los tratamientos sintomáticos mejoran los síntomas y mejoran el trofismo con evidencia 1A. Y también el láser con evidencia 1A, también el láser. Pero tengan ustedes en cuenta que probablemente, por lo menos en el algoritmo que manteníamos Santiago Palacios y yo, el láser no es el tratamiento de primera elección, por mucho que sea mucho más caro. A ver, no hay que matar la gallina de los huevos de oro, que a todos nos gustan los dólares, pero hay que ir poquito a poco. Puede usted empezar por lubricantes o por hidratantes si hay una contraindicación severa para el tratamiento con estrógenos, que por cierto no parece, porque ni siquiera en el estudio de las enfermeras se asociaron los estrógenos vaginales con efectos secundarios importantes. ¿Cómo quedan las recomendaciones oficiales de las sociedades internacionales? Pues miren, para el síndrome genitourinario de la menopausia, y esto ya es de 2014, nos recomiendan que dejemos de hablar de atrofia, que dejemos de hablar de vaginitis, que dejemos de hablar solo de infecciones urinarias, porque curiosamente las infecciones urinarias con urocultivos repetidamente negativos de la chica esa que me encanta cuando dice el doctor Vargas, la chica de 70 años, eso me encanta. Si yo les digo chica a las de 70 años, se levantan y se van y dicen, yo soy una señora. Bueno, pues la chica de 70 años que tiene infecciones urinarias de repetición con urocultivos repetidamente negativos, se le curan las infecciones urinarias cuando le pongo estrógenos. Pero si yo hace tiempo que no uso la vagina, ya, pero la tiene deshecha. Y cuando yo le pongo estrógenos por vía vaginal, mejora el urotelio, lo decía el doctor Vargas, y mejora el grosor de la mucosa vesical. Y cuando le doy probióticos o probantocianidinas, inhibo la acción del antígeno flagelar H de Escherichia coli, que es el que le permite fijarse a las mucosas. Todo está relacionado. Pero si yo me obstino en darle fosfomicina a todas las molestias urinarias, lo único que voy a hacer es alterar todavía más la microbiota y voy a tardar más tiempo en repararla. Y aún más, la posición oficial ya en 2017 de la North American Menopause Society decía que las dosis bajas de estrógenos por vía vaginal son perfectamente suficientes y en las mujeres con cáncer de mama se pueden utilizar estrógenos a baja dosis.
Se pueden utilizar estrógenos a baja dosis. Y nos vamos al resto de las sociedades internacionales y la International Menopause Society para la atrofia, para el síndrome genitourinario de la menopausia, ya en 2016 dice que no se han identificado riesgos. Y la North American Menopause Society, se lo acabo de decir, admite no solamente los estrógenos, sino espemifeno por vía oral de hidroepiandrosterona como alternativas. Y también el Colegio Americano, atención, el Colegio Americano de Endocrinología y la Asociación Clínica de Endocrinólogos Americanos para los estrógenos dicen evidencia 1A, ya desde 2017, y todavía yo estoy discutiendo con mi oncólogo. Pues miren ustedes, ¿qué es lo que nos diferencia a unos de otros? El carácter que cada uno tiene de acercarse a las bibliotecas en el día de San Jorge. ¿Por qué? Tengo pruebas. Porque después de toda la evidencia, uno se pone a mirar cómo lo hacemos los ginecólogos. Y el panorama es desolador, desolador. Porque fíjense, nosotros prescribimos sistemáticamente mucho más que los médicos de cabecera, sí, pero fíjense que estamos en proporciones del 53% nada más para los tratamientos hormonales. ¿Y qué pasa con los otros 47% de ginecólogos? Pues hombre, que tenemos diferentes barreras para el tratamiento, y cuando uno analiza esas barreras al tratamiento, uno de los datos es que sea caro. ¿Y le estoy tratando de vender un láser? Me parece que los tratamientos son caros y no le doy pastillas vaginales que cuestan 7 pesos la tonelada cúbica y le estoy vendiendo un láser. A ver, un poco de coherencia, señores. Y por parte de los pacientes hay también razones para la discontinuación. Pero yo les digo, la mejor forma de que un paciente se adhiera a los tratamientos es que conozca profundamente qué es lo que le está pasando. Y eso requiere la silla, que decía don Gregorio Marañón, que mencionó ahora mismo Jorge Vargas. La silla, que es el instrumento más importante de la historia clínica. Escuchar, hablar con el paciente, ganar 10 o 12 minutos de consulta en explicar lo que es la atrofia vaginal. Porque los pacientes, en función de que tengan o no historia personal de cáncer de mama, necesitan en vez de 10, 15 o 17 minutos. Pero finalmente nos van a permitir acercarnos a ese grupo de pacientes que más sufrimiento conllevan por parte de la atrofia vaginal consecutiva. No lo olviden, a la iatrogenia de los tratamientos con inhibidores de aromatasa o con tamoxifeno. Fíjense que entre las mujeres que tienen historia personal de cáncer, ya somos muchos menos los que estamos en situación de confortabilidad con el tratamiento hormonal, solo el 34%. Esto es muy lamentable, porque evidentemente los ginecólogos prescribimos más que los médicos de atención primaria, pero la comodidad del médico fue muy baja cuando se prescribió a mujeres con antecedentes de cáncer de mama, y eso se cura estudiando, porque incluso los británicos, que son aquellos de todos nosotros que más cuidado ponen en la libra esterlina y que no ponen ni una sola medida en marcha que no hayan analizado con criterios de coste-efectividad. Ellos, con criterios de eficiencia, nos dicen que el impacto de los factores de riesgo es tan importante muchas veces como que los podemos olvidar. Y no hay que hablar del riesgo de cáncer de mama de la terapia hormonal si yo no le estoy contando a la señora que su obesidad produce un 30% de incremento del riesgo de sufrir cáncer de mama. Atendamos la obesidad o el tabaquismo o el aumento de ingesta de diferentes tóxicos para la mama, las dietas ricas en grasa, porque los beneficios en general, los beneficios de la terapia hormonal superan largamente a los riesgos, sobre todo cuando analizamos los riesgos de forma global. Y esto no lo digo yo, sino la Sociedad Británica de Menopausia. De tal manera que el potencial de riesgo de cáncer de mama debe ser evaluado en según qué condiciones de riesgo para cada mujer. ¿Por qué? Y ya les dejo con una reflexión final, que no es mía tampoco, es de John Maynard Keynes, el líder del liberalismo económico, que ahora está fuera de juego porque se lleva mucho la intervención para aumentar mucho el costo y disminuir los servicios públicos. Y decía John Maynard Keynes, síganme, que el riesgo, la incertidumbre y la ignorancia han sido siempre los males de nuestro tiempo. Y apostillaba, pero los pueblos y las personas que han tenido éxito se han preocupado de cambiar el tercer factor, porque ustedes y yo tenemos fijos el riesgo y la incertidumbre, porque no somos informáticos ni matemáticos, sino que trabajamos con biología, con la biología de la mujer, que, como decía el doctor Vargas, es cambiante a lo largo de sus años de vida. Recuerden que todo se cura con formación.
y les oferto la posibilidad de hacer con nosotros ese máster de climaterio y menopausia, con ventajas adicionales fruto del trabajo de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, que solo recibe cuotas de 600, pero trabaja para 3.000, y de los laboratorios Mayen, que se han empeñado en ayudar con la formación médica continuada. Nada más y muchas gracias por su atención.